Y seguimos hablando del tren directo, como os decía, esta noche, pues qué mejor para hablar que con gente que sabe de esto, y lo hacemos ahora con Jorge Núñez. Buenas noches. Buenas noches. Presidente de la plataforma del tren directo. Fuisteis los primeros que os sentasteis, os juntasteis entre vosotros y dijisteis que hay que empezar a trabajar, a exigir y a reclamar hace ya 3 años largos. No, más. ¿Más? Más, desde finales de 2015, principios de 2016. Sí, largos son los 3 años, sí, mucho más largos. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo es que desde que estamos con la cuarentena ya me olvido, pero sí, lleváis mucho tiempo detrás de esto y yo contacté con vosotros precisamente, he hablado alguna otra ocasión, pero porque el pasado jueves vino por aquí el ministro Ábalos. Yo creo que todo el mundo estaba pendiente de que dijera algo de cada epígrafe de los que estábamos con ganas de hablar de las autovías, de hablar del AVE, y lógicamente desde el tren directo pues teníais cada uno 3 orejas pendientes de lo que decía el ministro, y vuestro gozo en un pozo. Pues bueno, sí, en principio sí, porque bueno, pues se esperaban algo más de Ábalos. Dicho sea de paso, no es una reivindicación de un año para otro, es una reivindicación que lleva muchísimos años. O sea, la línea lleva 10 años cerrada, pero en realidad yo te puedo decir que en Aranda de Duero es una de las ciudades en las que más se ha reivindicado el ferrocarril de toda España. Llevamos 4 plataformas, la nuestra es la 4ª, y esto es una consecución de más de 20 años. Entonces, esto realmente es un problema enquistado que no responde de ninguna manera a que la línea no sea rentable. O sea, un problema no puede estar enquistado 20 años, porque para eso, en teoría, tendría que haber alguien, un economista, alguien que dijera, no, mira, esto, por aquí pasan camiones de Irlanda, pasan camiones de Gran Bretaña, pasan camiones de Suecia, y vienen por aquí. No pasan por ni Valladolid ni por Zaragoza. Entonces, de la misma manera que pasan estos camiones, hay un flujo constante de mercancías, esta línea tiene que estar abierta. O sea, es la pega que tiene que los sucesivos ministros no lo vean. Entonces, creemos que es un problema enquistado a nivel de política, sobre todo, y de ineficiencia política. Es una cuestión de voluntad al final, ¿no? Un ministro puede llegar a su despacho y decir, bueno, pues si hay una línea, ¿para qué ver? Ya no creo que sea de voluntad, sino más bien de ineficiencia. Es decir, si la ley dice que la línea tiene que estar abierta, que tiene que tener un mantenimiento, pues evidentemente esa ley se tiene que cumplir. La ley del sector ferroviario establece que tiene que haber un mantenimiento. Y tú, como administrador de infraestructuras, lo que no puedes hacer es dividir la línea para que en un tramo sí que se cumpla la ley y en otro tramo no. O sea, si tú estás... no sé, es como si mañana abren el AVE y dicen, oye, mira, en los 4 primeros kilómetros, entre Burgos y Valladolid, o entre Burgos y donde sea, mira, no vamos a cumplir la ley. Ahí no vamos a invertir en mantenimiento. ¿Por qué? Porque es deficiente. ¿Cómo que es deficiente? Pues sí, es deficiente. Entonces, son excusas y el tiempo nos sigue dando la razón. Si hay algo que no es que estemos aquí 5 años para ver las caras a los mismos, simplemente para ver la cara final a los mismos, porque nosotros tenemos la razón. Te doy la vuelta al argumento que has dicho del economista. Si no lo tuvierais, habría salido el primer día y dicho, mira, estas son las cuentas, callaros ya, que ya no hay más que hablar, ¿no? Claro, es así. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la política no entiende de eso, entiende de propaganda y de votos. Y entonces, bueno, es duro de decir ahora, después de la reunión con Ábalos, que ha venido aquí y tal igual, pero es así. En los últimos 10 años, la Nacional 1 ha tenido una inversión de cerca de 900 millones de euros. En los últimos 10 años. La línea de ferrocarril, pues, ha tenido más inversión cerrada, en el tramo cerrada, prácticamente que en el tramo abierto. Es decir, se han invertido 9 millones de euros entre el tramo cerrado y entre el tramo cerrado entre Colmenar Viejo y Burgos, es el tramo, se han invertido 9 millones de euros. Comprende tramo cerrado y tramo abierto. Pero hay que recordar que en 2011, por 5 millones de euros, en un año, por 5 millones de euros se adecuaron 180 kilómetros de línea de ferrocarril. Unas obras que pues son de cierta envergadura, es decir, se reforzaron puentes para que resistieran los pesos, se reforzaron
se hizo una limpieza bastante importante de la vegetación, se renovaron trincheras de piedra a lo bestia, o sea, hubo máquina pesada. Por 5 millones de euros se cambiaron no sé cuántos kilómetros de carril, se cambiaron traviesas, se cambiaron sujeciones, se hicieron piscinas para contener desbordamientos, o sea, algo bastante... Que con 5 millones da sí. para muchas cosas. Ese es el tema. Yo no estoy diciendo que valga más o que valga menos, pero que con 5 millones de euros en aquel entonces, incluso en algunas estaciones como la de Riaza, lo que se hizo fue hormigonar las vías al suelo para evitar deslizamientos. Y bueno, pues, no solo eso, se hicieron otras soluciones técnicas muy importantes. En la estación de Aranda se puso una malla anticrecimiento vegetal, se levantaron todas las vías, bueno, increíble. Al final, claro, vas viendo todo lo que se puede hacer con ese dinero, miras a este trazado y volvemos a la ineficiencia, volvemos al suceso inexplicable de lo que ocurre. Luego pasó además lo del hundimiento del túnel, que parece que echó todavía como más carne en el asador, poco mantenimiento, poca iniciativa, llega a eso y parece que se decide ya dar el carpetazo, decir, bueno, ya se ha caído aquí, sí. ya para qué, ¿no? Sí, es un poco hipócrita, y además con esta línea de ferrocarril es la última línea construida antes de las del AVE, es de 1968, y después ya se empezaron a construir las líneas del AVE. Eso, pues de alguna manera suponía un gasto, y todo lo que no fuera de los presupuestos generales del Estado se tenía que quitar de algún lado, ¿no? Lo mismo que ahora, cuando hay una pandemia, todo lo que no llega con el dinero recaudado, pues se quita de servicios públicos, claro. Que hay un mogollón de pueblos de toda España que se quedan sin servicios públicos, pero lo que no se cierra es el AVE, ¿vale? Es así. Entonces hay un mogollón de pueblos en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, que les quitan servicios. Y dicen, bueno, pues si será la pandemia, pues vale, es por la pandemia, pero los AVEs no los quitan. Y el AVE que pasa solo, muchas veces ni salud. Y a ver quién paga un WeGo o un AVE low cost por 15 euros, ¿vale? Y todos están felices. Hay un poco un doble juego, ¿no? Y ahí no... Pero bueno, ahí están los datos. Es simplemente hemeroteca, revisar un poco la hemeroteca y se puede ver. Al final, cuando vosotros escucháis al ministro, decís, hombre, es que no podemos otra vez casi volver, no a la casilla de salida, pero hemos dado unos pasos para atrás, porque otra vez volvemos a hablar de un estudio, otra vez otros 2 años. Dice, esto ya lo he vivido. Sí, es eso, es un bucle, Y además, se da la circunstancia de que es un bucle que, bueno, a ver, para hacer el ejemplo, ¿no? Para situarnos, Íñigo de la Serna, Javier de la Calle, por favor, ábranos la vía, bien, hagan ustedes un estudio, y el presidente del gobierno, que lo miren con buenos ojos, por favor, para esta línea de ferrocarril, que la abran y tal y cual. 2 años esperando un estudio, 1 año y medio prácticamente, al final sale el estudio, conclusiones positivas, 212 millones de euros de ahorro. Ya quisieran muchos ahora haber dicho, ojalá lo hubiéramos abierto y ahora habíamos tenido más dinero para lo que hubiera sido. Entonces, pero bueno, no obstante, para todas las adecuaciones que ha habido en la línea de ferrocarril, ha habido un estudio previo. Yo creo que es la única línea de España que ha tenido un estudio previo para todo lo que se ha hecho. La remodelación esta que te digo en 2011, los 5 millones de euros fueron con un estudio previo. El ramal ferroviario que se abrió en Aranda de Duero fue con un estudio previo. Cuando se cerró la línea de ferrocarril hubo un estudio posterior, sí que hubo un estudio posterior que decía que no era rentable. Mentira. Se cerró primero y luego ya llegó el estudio. Sí, luego ya llegó el estudio 5 años después. Para el ramal ferroviario se hizo evidentemente un estudio previo y el ramal se ejecutó 8 años más tarde por la Junta de Castilla y León. Luego hablamos de la Junta de Castilla y León. Perfecto. Para intentar abrir la línea de ferrocarril con Javier Lacalle, un estudio que no ha servido para nada. Efectivamente, eso se envió y se quedó ahí. Se ha quedado ahí. Para intentar abrir ahora el corredor central, un estudio de cada 2 años, con seguramente otros 2 años de estudio técnico, otros 2 años de estudio, de 1 año de estudio medioambiental, 5 años, tal. Para empezar, 5 años para empezar a pensar, ¿no? Sí, para empezar. O sea, si quieres ser núcleo logístico, o sea, centro logístico,
Pues no sé, si conviene esperar 5 años, igual en 5 años, mira, en Valladolid, por ejemplo, se han tramitado otras cosas mucho más rápidas y a través de convenios, y no sé, es un poco hipócrita. Decía el otro día, bueno, ya voy saltando un poco más adelante, decía el otro día Suárez Quiñones, que bueno, evidentemente si la línea, las adecuaciones de la línea valen 1.000 millones de euros, evidentemente la Junta de Castilla y León no va a abonar esos 1.000 millones de euros, ¿no? Es algo obvio. Pues eso es lo que se esperaba, es lo que esperaba todo el mundo, ¿no? Que de alguna manera viniera Ábalos y dijera, bueno, vamos a poner una partida de 50 millones de euros para empezar, por lo menos para quitar la bateadora, para cumplir un poco la legislación, ¿no? La ley que nos obligaba a quitarla, para adecuar la línea, para 50 millones, lo que se han pedido en las últimas, el último año, que eran 5 enmiendas, unos 35, 50 millones, incluso podía haber sido plurianual, es decir, bueno, pues pongo 50 millones, 15, 15, 15, lo que hubiera sido. Y bueno, pues ahí sí que hay que darle la razón a la Junta de Castilla y León para, pues por lo menos para hacer un poco de boca, ¿no? De alguna manera, si se hace de gala de un proyecto y además resulta que es el mismo partido y de alguna manera hay una intención por aquello de que están los fondos ahí y bueno, pues hay unas partidas destinadas a un futuro para mejorar muchos tramos de líneas de ferrocarril, pues sí que se podría haber hecho marcado un pequeño detalle y haber dicho, bueno, os voy a poner 50 millones de euros y así por lo menos vais haciendo algo, pero no ha sido así. Pero bueno, la Junta de Castilla y León, eso en teoría lo ha puntualizado bien, pero es que del resto no ha dado pie con bola. O sea, del resto, de las declaraciones de Suárez Quiñones, no ha dado pie con bola. O sea, Suárez Quiñones ha dicho, tenéis que invertir algo para que nosotros la abramos. Muy bien. Y es más, la Junta de Castilla y León va a abrir esta línea de ferrocarril, va a proponer esta línea de ferrocarril para el corredor transeuropeo, en el plazo de 2023-2027. Eso es falso. O sea, ese plazo no existe. Ese plazo existe para los tramos de red básica, ¿vale? Que ya están aprobados. Y dirás, bueno, pues ¿y cuándo se aprueban esos tramos de red ferroviaria para la integración del corredor atlántico? Bueno, pues se aprueban este año. Se aprueban este año. Si la Junta de Castilla y León tiene unos debajo de la manga, que lo saque ahora, por favor. O sea, si van a aprobar el trazado tendría que ser ya, claro. Sin estudios. Sí, la Junta tiene que tener un estudio que lo presenta un proyecto para incluir esta línea al corredor atlántico. No lo puede hacer antes, tiene que ser este año. Y bueno, ese proyecto va de alguna manera al gobierno. El gobierno es el que lo eleva a instancias europeas y instancias europeas determinan qué tramos se aceptan y qué tramos no. Ahí en la red transeuropea optas a unos fondos de 30.000 millones de euros que son propios de la red transeuropea. A nosotros hace 2 años, Baudilio Fernández, el antiguo delegado de la Junta de Castilla y León, que ahora es Aiz, creo que es Roberto Aiz, nos dijo, os vamos a llevar a una entrevista con el Consejo Económico y Social de Castilla y León para que os tiene algo importante que deciros. Acudimos Pedro del Barrio, de Planta por el Directo, acudimos de Sergio Ibáñez, acudimos de la plataforma Por Aranda y bueno, 4 o 5 personas acudimos en total. Y en aquella reunión se nos dijo, bueno, la Junta de Castilla y León se ha dado cuenta de que realmente es una pérdida competitiva no tener esta línea abierta, entonces vamos a promover un proyecto para incluir esta línea en el corredor atlántico. Qué bien. Y usted cuando se vaya, si por un casual se va a continuar usted con el Sí, no hay ningún problema, sí. Bueno, pues hoy es el día, hoy es el año. A finales de este año, si no está presentado ese proyecto, llevan 2 años la Junta riéndose de nosotros. ¿Qué confianza tenéis en esta situación? Buena que esto sea así. Buena pregunta. Buena pregunta. Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos hecho ha sido hacer unas preguntas en las Cortes a distintos partidos. Y bueno, pues en un plazo de 2 semanas, una cosa así, yo creo que lo sabremos. También hemos hecho preguntas, porque evidentemente cuando a ti te reúnen y te dicen que sí que se va a hacer un estudio, y llevan 2 años en los que no te han contestado un solo email,
tú te tomas tus molestias. Entonces nosotros nos tomamos las molestias y les dijimos, bueno, pues vamos a preguntar por el portal de transparencia, ya que no contestan. El portal de transparencia nos aclaró que no había ningún estudio sobre esta línea a nivel internacional. Bueno, pues vamos a tener una reunión con la consejera, con la Dirección General de Ferrocarril, Adina Baleán, y a ver que nos explique de alguna manera si hemos logrado algo o no hemos logrado algo. Allí se nos dijo que no tenían constancia ni siquiera de esta línea de ferrocarril. Con lo cual, entonces, una de dos. Vamos camino a tomadura de pelo, vamos. Exactamente, exactamente. O es a día de hoy un as debajo de la manga y dicen en junio o al mes que viene o la semana o después de estas declaraciones dicen no, mira que lo tenemos aquí. Un as o media baraja. Digo. Media baraja. Porque por las fechas en las que estamos, no sé yo. Claro, van, lo sueltan y eso fenomenal. La Junta habría cumplido, pero me temo que no es así. Al final se va a resumir en un nuevo retraso. Hablabais de un horizonte, eso, 5 años, con lo que eso supone. Que parece que estamos hablando de un tren y ya está, pero claro, esto tiene una explosión, una onda expansiva a nivel laboral, a nivel de puestos de trabajo, lógicamente, a nivel de despoblación, que estamos hablando, ¿no? Es decir, al final, y no solo para Burgos, porque vosotros planteáis que también hay que intentar mirar un poco más allá y no darnos cuenta que esto no es una línea para que vayamos de Burgos a Madrid y ya está, ¿no? Que esto tiene un impacto mayor. Sí, no, desde luego, o sea, la infraestructura en sí es una buena opción. El proyecto que en teoría se ha presentado por el Corredor Central es un proyecto muy bueno porque abarca muchas soluciones técnicas. Entre ellas yo creo que está, si no está, debería de estar la conexión entre Burgos y Vitoria en AVE, que actualmente se plantea solo para pasajeros y bueno, pues todos sabemos que si tenías la Y vasca, que es una infraestructura que ha costado 3.000 millones de euros, que vale para mercancías y para pasajeros, que es una infraestructura pensada para el futuro, pues evidentemente el cerrar las puertas a esa infraestructura desde Burgos cuando estás aquí al lado, pues la verdad es que es una pérdida de competitividad muy importante, ¿no? Y además te posibilita trenes mucho más largos, incluso el consejero del Endacari ha dicho que la infraestructura que ellos tienen la quieren para mercancías y para pasajeros. Entonces yo creo que en cierta manera dentro del proyecto que se pueda presentar puede posibilitar eso, ¿vale? Y luego también puede posibilitar que a través de esa infraestructura, la Y vasca, con Madrid, pues evidentemente se abra la línea de ferrocarril directo con unas mejoras. Eso es importante. Pero bueno, pues habrá que verlo. Son 2 años y bueno, 2 años hasta el proyecto. Y yo no sé si en los presupuestos generales del Estado el PSOE tiene intenciones de añadir algo, no añadir nada, en tanto en cuanto, porque si no, es lo que decimos, es una pérdida muy importante a nivel competitivo, no solo para Burgos, sino para Aranda. Porque hay que recordar que este corredor acoge más de la mitad de la economía de Castilla y León. Bueno, estos casi 6 años, ahora ya digo bien la fecha, que lleváis bregando y trabajando y peleando y habéis hablado con sensibilidades políticas de todos los gustos, también se os queda un poco la cosa de, bueno, yo ahora hablo con este señor, pero si mañana hay elecciones, como bien has dicho, si cambia las caras, aunque no haya elecciones, siga habiendo el mismo partido, pero cambie la persona, al final uno dice, bueno, pues estoy perdiendo el tiempo de todas las maneras posibles, ¿no? Casi sería mejor que llegue alguien y diga, oye, mira, que ya está, desestimamos esto, claro, iros a vuestras casas. Claro, o sea... es que sí, es así, o sea, podría ser alguien, pero el mero hecho de que bajo mi punto de vista te lo diga una persona, un personaje político, pues te da pie para seguir, porque bajo nuestro punto de vista no tiene mucha credibilidad, ¿vale? Y lo digo porque esto es así, o sea, esto es cambiante, cambian el puesto de Adif, la presidencia de Adif cambia, antes fue Bravo, ahora es Pardo de Vera. Cuando entre otros será otro, y entonces lo que tiene validez para unos no tiene validez para otros, lo que tiene tal... Esto al final es una sangría. Si nos ponemos a evaluar qué perjuicio ha tenido a nivel económico para esta región, pues evidentemente, pues ya solo de la infraestructura son 80 millones de euros, aproximadamente en cable, sí. No digo en vías. En vías seguramente serán pues otros 20 millones más o 30 millones más luego lo del túnel, más luego lo de tal, pues seguramente 150 millones de oportunidad que es incontable. Y luego que no hayan venido empresas durante estos 10 años, que se dice pronto, una década. Entonces, pues seguramente el perjuicio económico
ya no solo el técnico de la infraestructura, sino el económico, pues en conjunto pueda llegar hasta los 180 millones de euros de empresas que no han podido instalarse. Por ejemplo, Kronospan, o sea, más claro el agua. Kronospan se sumó a nosotros, cuando nosotros iniciamos la andadura, nos dijo que necesitaban un ramal ferroviario, y nosotros en todo momento les respaldamos porque nos pareció algo habitual, ¿no? Debería ser algo habitual. Yeah. Y tardar, pues mira, si el de Aranda tardó 8 años con los plazos de la Junta, aquí no sé si ha tardado 5 al final, todavía falta la ejecución del proyecto y tal, o sea, pueden ser hasta 6. Esto no es posible. Esto, no sé, o sea, para ser un centro logístico a nivel nacional tienes que esperarte 5, 6, 7, 8 años. Eso es imposible. Menos mal que es un centro logístico. Si nos pillas en una esquina... en fin. Yo no sé si habéis coincidido, porque yo lo he visto, y hablamos con distintos colectivos, con gente que os haya dicho, esto, olvidaros ya, si esto no se va a abrir. O si se abre, incluso yo he escuchado, ¿no? Con suerte mercancías, pero pasajeros. Estos mensajes los oís. Hombre, eso es evidente. Eso es evidente. Pero bueno, o sea, yo de alguna manera dices, vale, te lo dice una persona bien, bueno, pues no entiende o lo que sea, o no lo vive de la misma manera que tú, vale, es normal. Pero el mero hecho de que la Junta actúe como si pensara eso mismo, me da que pensar. Y digo esto porque la Junta de Andalucía ha presentado 14 proyectos a los fondos Next Generation en diferentes provincias de Andalucía. Y bueno, pues aquí estamos viendo el esfuerzo de Daniel de la Rosa, pero yo no veo ningún esfuerzo por parte de la Junta de Castilla y León. O sea, la Junta de Castilla y León tenía que haber dicho, si hay 140.000 millones, vamos a... Y no sabemos si tendremos lo de bien escondido, lo de la línea del corredor transeuropeo atlántico y la integración en el corredor transeuropeo atlántico, pues vamos a apostar por hacer un proyecto, un mini proyecto, yo qué sé, 50 millones de euros. Pero es que tampoco ha actuado así. O sea, es una comparación, yo creo que es una comparación que, aunque sean distintos fondos, es una comparación odiosa para la Junta de Castilla y León. Que unas provincias apuesten por el ferrocarril con 14 proyectos, se presente sí o no, se gane, se pierda, eso es una manifestación de interés. La voluntad, al final, sí, volvemos al mismo punto. Tú lo echas, si te lo dan, te lo dan, si no te lo dan, no te lo dan. Pero la Junta de Castilla y León, ¿qué ha hecho? Nada. Se quedan a verlas venir, y lo bueno es que hay gente como vosotros que estáis ahí, que muchas veces siempre se dice, ¿no? ¿Y para qué estáis? Si lleváis 10 años, imagínate si no estuviéramos, ¿no? lo que habría sido esto. No sé, a veces te lo piensas, dices, si me hubiera apartado igual hubiera esquivado las balas o algo, yo qué sé. Sí, pero bueno, el proyecto hubiera sido igual o no, porque es verdad que no está muerto, puede estar en coma, puede estar, pero es gracias precisamente a los primeros auxilios y a la UCI que se está atendiendo desde las plataformas. Jorge, yo te agradezco que hayas venido, vamos a seguir en contacto y me comprometo a que sigamos más en contacto. Es verdad que hace tiempo que no pasa, pero aquí la culpa es del servidor que no ha levantado el teléfono, pero hay que seguir más en contacto, a ver si entre todos pues vamos sumando. Y primero vamos conociendo, que creo que hace falta conocer un poco más en profundidad este proyecto y entender que no es solo para Burgos, que es bueno por esas empresas que no han venido y que podrían haber venido, ese empleo que se podría haber generado, pero que además va a ser bueno también para el turismo y para el conjunto del país, como no puede ser de otra forma. Sí, nosotros dentro de las plataformas de la España vaciada es una infraestructura que tenemos es una infraestructura muy recurrente. ¿Por qué? Pues porque si de alguna manera debiera de ser estratégica para cualquier país, que no lo es para España, porque somos los últimos de todo, si para cualquier país es una infraestructura estratégica para atraer empresas, a nivel poblacional es muy importante para retener población en el núcleo rural. Es más, a escasos 20-30 kilómetros de Aranda, en la provincia de Segovia tienen una densidad de población similar a la del Sáhara, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Aranda sí que es una gran beneficiada en ese sentido de tener una población que es estable a lo largo de los años, que no pierde, pero fuera de Aranda hay un drama. Entonces, ¿qué es lo que provee esta infraestructura? Pues trae una línea de fibra óptica, y a través de la fibra óptica se pueden desplegar muchos proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Pues mira, con todos los que has soñado durante muchos años,
todos los pueblos, tener una telemedicina, que no te tengas que ir que te vayas al centro de atención primaria de allí del municipio y que te pueda atender, pues yo que sé, un cardiólogo de Madrid, o que te pueda atender un radiólogo de tal. Proyectos de teleformación. Son muchos los estudiantes que después de acabar la carrera pues necesitan una formación, entonces no puedes estar yendo y viniendo. Institutos que necesitan una fibra óptica, pues yo qué sé, gente que de alguna manera se plantea hacer un posgrado, o gente que necesita algún máster o alguna cosa de estas y que necesita un apoyo. Hay un mogollón de aplicaciones. Claro, gente que no va a usar el tren, pero que va a beneficiarse de la infraestructura. Y todo esto contribuye a que la gente de alguna manera encuentre las condiciones para salir de Madrid, porque si tú te vas a Madrid es porque seguramente o tengas 1.000 euros diarios para pagar el alquiler, o tengas 500.000 euros para comprarte un apartamentito de 60, 70 metros cuadrados. La vivienda está así, el problema de la vivienda es ese. Entonces, si tú con 80.000 euros o con 50.000 euros te compras una casita, pues es lo que te ahorras 10 veces menos. Teletrabajas, de alguna manera te vas a la capital, las veces que tengas que trabajar en tren, y bueno, pues eso que has ganado. Y bueno, y luego, ya no quiero extenderme mucho más, pero sí que es cierto que... Como te llamo poco, te dejo. Bueno, y luego sí que es cierto que de alguna manera sí que hay gente que dice, pues la gente no se monta. La gente no se monta porque evidentemente había unos precios abusivos. Costaba 31 euros el tren cuando el autobús valía 11, pero en estos últimos 10 años, solo para hacernos una idea, ha habido unas edades del hombre en Aranda de Duero, unas edades del hombre en Lerma, creo que va a haber unas edades del hombre en Burgos. En total yo creo que podrían sumar, no sé, fácilmente los 700.000 personas, que muchos vienen en autobús, por sobre todo los que han ido a Lerma y los que han ido a Aranda han ido en autobús. Luego ha habido unos festivales, como bien sabéis, el Sonorama, que mueve unas 60.000 personas en cada... gente que te viene desde Cádiz, sí. Que te viene niño, pues me he venido. Niño, me he venido, hemos cogido el coche, ¿no? Imagínate 700 kilómetros para ver tu grupo, más luego volverte y tal y cual. No puede ser así, o sea, no es así. En la Ribera del Duero tiene mucho potencial turístico y en los últimos, si bien creo recordar, en los últimos 5 años habían venido 2,3 millones de visitantes, o sea que son datos a tener muy en cuenta. Nosotros, el resto ya no lo sé. No, pero está claro que voy a acabar como hemos empezado. Si esto no fuera bueno y alguien lo habría puesto sobre la mesa, y los datos que estáis poniendo vosotros lo único que evidencian es la falta de voluntad y quizás esa inoperancia de los responsables políticos. Jorge, gracias por este ratito. Y lo dicho, nos vemos, que voy a estrechar yo lazos. Gracias.